Esta presentación está enfocada en el tratamiento clínico de las fases de la enfermedad por chikungunya, haciendo hincapié en particular en la fase aguda de la misma. Recordemos que toda la información aquí brindada se encuentra con mayor detalle en la guía para el tratamiento clínico de la enfermedad por el virus chikungunya y organización de los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del año 2023. Lectura que recomendamos. Hay que recordar que las fases de la enfermedad por chikungunya son tres y que son la aguda, que va de los 5 a 10 días hasta las 3 semanas, la subaguda de los 21 días hasta los 3 meses y la crónica es aquella que tiene una duración mayor a los 3 meses. Manejo clínico de la fase aguda. Ante un paciente que representa un caso sospechoso o confirmado de chikungunya que acude a la consulta en el servicio de urgencias o en un consultorio externo, lo más importante es la valoración inicial, fundamentalmente del estado hemodinámico, ya que el paciente en base a esto se categoriza en un paciente con inestabilidad hemodinámica que podría presentar signos de shock y es un paciente que debe estar hospitalizado ya desde el primer contacto y en un paciente hemodinámicamente estable, en cuyo caso podemos decir que si presenta criterios de gravedad podría estar hospitalizado y si no los presenta, entonces podría ser factible el tratamiento ambulatorio. Si nuestro paciente presenta signos de shock, se debe iniciar sin demora la hidratación parenteral con solución fisiológica o solución de lactato a razón de 30 ml por kilo peso por 2 horas. Por supuesto, siempre y cuando no exista evidencia de edema pulmonar. Debe valorarse ya el inicio de vasopresores y continuar con las expansiones hasta obtener una respuesta apropiada, la cual consiste en una presión arterial media igual o mayor a 65, una presión arterial sistólica igual o mayor a 90, una diuresis igual o mayor a 0,5 mililitros por kilo peso hora. También debe hacerse una reevaluación diagnóstica y ver si estamos ante la posibilidad de una infección o coinfección bacteriana. De esa forma, tomar muestras de cultivos y valorar el inicio del tratamiento antibiótico. Por último, hay que decir que el manejo del shock distributivo séptico debe realizarse siempre en una unidad de cuidados intensivos. Si nuestro paciente no presenta signos de shock, pero sí presenta alguna dificultad para la ingesta de líquidos o claramente signos clínicos de deshidratación, o si se encuentra dentro del grupo de riesgo elevado de complicaciones, como son los pacientes mayores de 65 años con cardiopatía, demencia senil, o pacientes, por ejemplo, con comorbilidades como neoplasia, SIDA, enfermedades metabólicas, hepatopatía, hipertensión arterial, por ejemplo, debemos iniciar una hidratación parenteral con solución fisiológica o de lactato Ringer a razón de 4 mililitros kilogramo peso hora por un lapso de 2 a 4 horas. Si la respuesta clínica es favorable, se reduce la hidratación a 2 a 3 mililitros kilo peso hora según el esquema. Si hay respuesta clínica, entonces se reduce. Pero ¿qué pasa si hay un deterioro? Si hay un deterioro, aumentamos la hidratación parenteral a razón de 5 a 10 mililitros kilo peso hora, reduciendo la administración cuando veamos una normalización de esta fase crítica. Hay que monitorear los signos vitales, la perfusión periférica, el balance cada 4 a 6 horas, valorando el gasto urinario, también por supuesto la glicemia y las funciones renal y hepática, y derivar urgentemente a un centro de mayor complejidad según su evolución. Teniendo en cuenta que la principal manifestación es dolorosa hasta el punto de ser invalidante, me refiero a las artralgias, el tratamiento analgésico de esta fase aguda es fundamental. Para ello contamos con medicamentos de primera línea, como ser por ejemplo el paracetamol, que podemos indicarlo hasta 4 gramos día, evitando siempre los AINES y el ácido acetilsalicílico. En una segunda línea tenemos a opiáceos débiles, como el tramadol o bien a la codeína, pero siempre asociada al paracetamol. Y en una tercera línea tenemos, por ejemplo, el ibuprofeno, pero siempre y cuando se descarte la presencia de dengue y es una medicación que está más apropiada para la fase subaguda. Hay que mencionar también que con respecto al tratamiento de la fase subaguda y crónica,
El propósito consiste en aliviar el dolor y la progresión de la inflamación, así como el de mitigar las consecuencias del proceso inflamatorio, como ser la rigidez articular o la pérdida de tono muscular. También tenemos analgésicos, AINES, corticoides y los fármacos modificadores de enfermedad, así como la fisioterapia de rehabilitación, que son fundamentales. En el caso de los analgésicos, está recomendado el paracetamol a razón de 4 gramos día como dosis máxima, así como también AINES como el ibuprofeno, naproxeno, podemos utilizar celecoxib. En el caso de los corticoides, cuando no exista mejoría con el tratamiento mencionado anteriormente y siempre y cuando no exista una contraindicación o bien en pacientes con una artritis con un gran compromiso inflamatorio, estarían indicados, pero en lapsos no mayores a 4 semanas, con una dosis de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo de peso, no excediendo los 30 miligramos diarios durante 7 a 10 días, luego de los cuales las dosis deberían ir decreciendo. En el caso de los fármacos modificadores de la enfermedad, como el metotrexate o la hidroxicloroquina, deben ser indicados por especialistas en reumatología y podrían ser ideales en aquellos pacientes que no han respondido a ninguna de las terapéuticas mencionadas antes o que tuvieron un rebote o rebrote, mejor dicho, de la sintomatología una vez finalizado el tratamiento con corticoides. El siguiente caso clínico, un caso que consideramos bastante representativo, consiste en el de un paciente de sexo masculino de 30 años de edad, procedencia Ceballos Cuey, Asunción, profesión chofer de ómnibus, y el motivo de consulta es dolor articular y fiebre. Como antecedentes de la enfermedad actual, podemos decir que es un paciente de sexo masculino de 30 años de edad, chofer de ómnibus, no conocido portador de patologías de base, no etilista, no tabaquista, acude por cuadro de 48 horas de evolución, que había iniciado con dolor en articulaciones metacarpofalángicas y muñecas de ambas manos y de la rodilla derecha que dificultaba la marcha, acompañado de cefalea intensa y una sensación de cansancio. 24 horas antes de la consulta, presenta fiebre graduada en 39 grados centígrados, acompañada de escalofríos y sudoración profusa, que cedían lisis tras la administración de antipiréticos comunes. Horas antes de la consulta, el paciente se percata de la aparición de lesiones exantemáticas a miembros superiores, torso y dorso, lesiones que son pruriginosas y que lo llevan a acudir a la consulta. Niega dolor abdominal, también niega vómitos y sangrados. Al examen físico tenemos unos signos vitales que son los que mencionamos a continuación. Una presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 22, una temperatura exhalada de 38 grados 8 y una saturación de oxígeno a 96% con aire ambiental. Observamos lesiones exantemáticas y eritematosas en miembros superiores, torso y dorso, así como un eritema en ambas palmas de las manos. En cuanto a la piel, se encontraba turgente, de elasticidad conservada, caliente al tacto, sin signos de pliegue. En estas imágenes pueden apreciarse las lesiones que habíamos mencionado, tanto en la palma de la mano como aquellas del torso y del dorso. El diagnóstico presuntivo de ingreso fue síndrome febril agudo, arbovirosis probable. Al ingreso se realizó controles laboratoriales que arrojaron los siguientes resultados. El hemograma manifestaba 3.000 glóbulos blancos, con un predominio de linfocitos del 60%, una hemoglobina de 16 y un hematocrito de 42, urea de 50 y creatinina de 1,2. En base a lo que se había solicitado como prueba para determinar dengue o chikungunya, teníamos NS1 e IgM para dengue, que resultó negativo, pero IgG para dengue sí resultó positivo. IgG para chikungunya positivo e IgM para chikungunya positivo. IgG para Zika negativo e IgM para Zika negativo. Antes de finalizar, quisiera mencionarles que en la evaluación del módulo que viene a continuación se encuentran preguntas acerca de este caso clínico,
así como también acerca del manejo en general de la enfermedad por chikungunya en el paciente adulto. Les recuerdo además que todas las presentaciones de esta capacitación están basadas en la guía 2023 de manejo clínico de la enfermedad por virus chikungunya y organización de servicios de salud, que ustedes la tienen disponible en esta misma plataforma. Por último, quisiera agradecer a la doctora Claudia Cardoso, residente de Medicina Interna del Hospital de Luque, y por supuesto al doctor Jesús Falcón, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, por habernos aportado un caso clínico tan interesante. Muchísimas gracias.